Ya se ha dado a conocer en los medios de comunicación sobre el decreto 03-2022, el PCM 03-2022, que han manifestado es una forma de coartar a los medios de comunicación en el país. Ya salió publicado en el diario oficial La Gaceta. El ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial, se ha referido al tema. Vamos a leer que ha colocado en su cuenta de Twitter. Este acuerdo, comienzo de una nueva dictadura para coartar la libertad de expresión, es una decisión del Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros. Informo al pueblo hondureño que no tomé parte de esa decisión y estoy en completo desacuerdo. Apoyan esta aberración todos los ministros. Establecemos un contacto telefónico con el ingeniero Salvador Nasralla para que conversemos brevemente sobre esta situación de la cual, ingenieros, se han manifestado ya varios sectores con una preocupación por la creación de la Dirección General de Información y Prensa. Gracias por atender nuestra llamada telefónica. Buenos días. Efectivamente, este acuerdo no ha pasado por el Congreso de la República. Eso fue reunión del presidente de la República, Xiomara Castro, con sus ministros. Entonces, es un acuerdo en Consejo de Ministros, eso es lo que quiere decir CM. PCM es algo que se acuerda por los ministros. Pero yo hago una pregunta al final del tweet que acabas de leer. ¿Están de acuerdo todos los ministros? Entonces, yo sugiero que los medios de comunicación intenten platicar con la mayoría de ministros para ver si ellos están realmente de acuerdo, si entienden de qué se trata ese artículo, porque yo sí lo entiendo, porque he leído que eso pasó en Cuba, después pasó en el gobierno socialista cuando yo estudiaba en Chile, ha pasado en Venezuela. Entonces ese tipo de formas de coartar la libertad de expresión son nocivas para la democracia, y como yo soy parte del Poder Ejecutivo, hoy me he pronunciado que no estoy a favor de eso. Yo sé que en Honduras la opinión del designado presidencial depende de la Presidenta de la República tomarlo o no en cuenta, pero como la gente no sabe cómo son las leyes en Honduras, pueden creer que los designados presidenciales estamos de acuerdo con esta decisión, que es una decisión que va a la Gaceta directamente del Poder Ejecutivo, sin pasar por el Congreso, que supuestamente representa a la mayor parte de la población. Ingeniero, usted no está al tanto, no tenía conocimiento alguno sobre este decreto. Ni sobre este ni sobre ningún decreto. Yo no tengo, a mí no me informan absolutamente nada de ninguna cosa que se decide en el Poder Ejecutivo. Las decisiones las toma Xiomara Castro con su asesor Manuel Zelaya, y me imagino que a los ministros les deben pegar una regañada si alguno levanta la mano, y ellos imponen, me imagino, lo que quieren. Entonces, como en esto aparecen firmas de los ministros, y tiene que haber una decisión de mayoría, por lo menos de los ministros, para que sea un PCM que vaya directamente a la Gaceta. Entonces, lo que tendríamos que hacer es preguntarle a los ministros, a cada uno de los ministros. Es un acuerdo de los ministros, es el Poder Ejecutivo del cual dependen los ministros. Entonces, ¿es solamente Xiomara Castro? ¿Es solamente Mel Zelaya? ¿Es solamente el ministro de Planificación Estratégica? Que me encanta cuando usan la palabra estratégica, porque no sé cuánta gente entiende la palabra estratégica, o lo que es una estrategia, o cuál es la estrategia que está detrás de estas cosas, o en las decisiones que se tomen en las direcciones de estrategia, que es una palabra que lo usaba mucho el delincuente que estaba antes en la presidencia de la República. Entonces, yo quisiera saber quiénes de los ministros están de acuerdo con coartar la libertad de expresión, porque esto claramente le dice al periodista, y no solo a los periodistas, también a las redes sociales, porque ahí hablan de las redes sociales, y así como se ha hecho en otras partes, que no se permite que la gente publique cosas en Facebook ni en Twitter, porque los persiguen o los tienen ubicados y los mandan a matar, etcétera. Yo quiero saber si este es el comienzo de eso en Honduras, porque si es el comienzo de eso en Honduras y los actuales ministros están de acuerdo, cada uno, para salvar su pellejo, debería salir a los medios de comunicación a decir que sí están de acuerdo y dar las razones por las cuales están de acuerdo, o explicar que fueron forzados a firmar ese acuerdo. ¿Eso es lo que usted pensaría, que no todos los ministros estuvieron de acuerdo y que esto al final se aprobó un poco bajo
no lo sé. Sinceramente no lo sé. No sé si los ministros están de acuerdo, porque al principio de la administración yo tenía bastante relación con los ministros, pero a varios de ellos les han prohibido relacionarse conmigo. Entonces yo no tengo tanto contacto como al principio, como en febrero, marzo, con los ministros, pero ustedes tienen los nombres, ustedes tienen la lista de los ministros y habría que llamar a cada uno y preguntarles si están de acuerdo con eso. Porque también lo que suele suceder en Honduras, y lo veo por lo que pasa en el Congreso, es que los diputados, por ejemplo, y puede ser que los ministros hagan lo mismo, simplemente firman. Porque yo vi en el Congreso, por ejemplo, cuando se discute el presupuesto, nadie lee el presupuesto y nadie lo entiende. De los que están ahí en el Congreso, que son 256, yo dudo que haya 10 que entienden lo del presupuesto. Los otros 246 solamente firman por desconocimiento, por no tener los estudios, pero no solamente en el asunto del presupuesto, que es algo un poco más engorroso, en cualquier cosa, simplemente firman a cambio de un viajecito a Suecia, a cambio de un viajecito a Lima, a cambio de cualquier cosa. O sea, infortunadamente el político catracho no entiende cuál es su misión en el momento que lo nombran ministro, que lo nombran diputado, etcétera. Y ese es un gran problema para el pueblo hondureño. Y las personas que entendemos esta situación, pues tenemos que denunciarla. Ingeniero, y usted estaba hablando de la Secretaría de Planificación Estratégica y Ricardo Salgado le ha contestado directamente a su tuit. Y voy a leer lo que le ha contestado. Le ha dicho: señor designado, yo estoy a cargo de esa dirección. Hasta ahora ni usted ni ningún medio de comunicación se acercaron a mí para que les expliquemos el espíritu y alcance de ese PCM. Suena como a una tormenta inventada para desestabilizar. Y el equilibrio informativo. ¿Qué le contesta usted a Ricardo Salgado? Que la experiencia que yo tengo es superior a la de él. Yo viví en Chile, yo no sé si él había nacido en 1971, 72 y 73, cuando el gobierno socialista de Salvador Allende. No sé si él, porque estoy hablando de hace más de 50 años. Entonces yo viví esa misma cosa, ese mismo decreto de él, y también eso pasó en Cuba, en Nicaragua. Para las personas más jóvenes que me están escuchando, eso que pasó en esos países, pues es una historia que conocen también los más jóvenes, y por lo tanto es el comienzo. Por eso digo yo, me pregunto si es el comienzo o no. Puede ser que no sea el comienzo. Entonces yo no me acerco porque yo nunca he sido convocado a un Consejo de Ministros. La relación del Poder Ejecutivo conmigo es cero, empezando por la jefa de él, que es la señora Xiomara Castro. Entiendo. No sé si es Xiomara o Mel Zelaya, pero uno de los dos. No me comunican absolutamente nada sobre eso, y es mi deber, cuando veo los comienzos de algo que yo viví y que además he leído que pasó en Cuba y que está pasando en Venezuela, en Nicaragua, es mi deber explicarlo. Ingeniero, usted menciona Cuba, Venezuela, Nicaragua, dictaduras las tres. Y usted dice es el comienzo de una dictadura, no lo sé. Ahora le consulto yo a usted. En base a su experiencia, en base a lo que usted hasta el momento ha logrado experimentar, ¿es esto el inicio de una dictadura, sí o no? Si se mete ese PCM, si se lee detenidamente, habría que preguntarle. Mira, yo lo miro desde el punto de vista de los inversionistas, por ejemplo. Si yo soy inversionista y veo este tipo de medidas que ocurren en un país donde pretendo invertir o donde tengo inversiones, pues yo detendría mi inversión. El otro día se fue una compañía que se llama Haynes, cerró, 1.700 empleados. La semana pasada, el lunes, cerraron 5 otras empresas más pequeñas, no sé, en los últimos días. Las empresas están teniendo más confianza en el gobierno de Nicaragua que en el gobierno de Honduras. Y Nicaragua está, teóricamente, con el estigma de un gobierno comunista. Honduras todavía no está con el estigma de un gobierno comunista, pero los inversionistas tienen más temor hoy de invertir en Honduras que invertir en Nicaragua. Ahora, ¿por qué me importa la inversión? No porque yo sea inversionista, me importa porque necesitamos capitales que vengan a generar empleo, porque la cantidad de personas que se está escapando de Honduras no solamente es gente que no sabe hacer nada, sino que es gente preparada que nos costó graduar de las universidades.
que ya se encuentra viviendo en los Estados Unidos, que es el lugar al cual escapan, porque ninguno escapa a Venezuela, ninguna persona escapa a Nicaragua y ninguna persona escapa a Cuba. Por el contrario, somos el pasillo por el cual pasan los venezolanos rumbo a los Estados Unidos. Eso es algo racional, digamos, más allá de cualquier ideología. ¿Cuál es la cruda realidad de lo que el pueblo necesita para poder subsistir? Porque la gente subsiste con un sueldo y el sueldo no lo crea el gobierno. Por eso hay decenas de miles de personas que andan pidiendo trabajo, incluso del Partido Libre, y no encuentran trabajo, porque el gobierno no tiene dinero para generar trabajo. Para generar trabajo tiene que venir gente que meta dinero a empresas, y para eso yo les he dado un montón de ideas de cómo se puede generar empresas, y me he dedicado a reunirme con inversionistas que quieren generar empleo en Honduras. Pero veo que por encima de generar empleo, la estrategia de la Dirección de Planificación Estrategia es hacer que la gente huya para invertir en otras naciones y nos vaya dejando cada vez con menos posibilidades para los ciudadanos que están escuchando esta transmisión. ¿Y cuál sería el propósito de esto, ingeniero? No lo sé, pero el propósito que tuvieron en Chile en los años 70 de Salvador Allende, o en Cuba con Fidel Castro a partir de 1959, o en Nicaragua, que es un régimen actual, o en Venezuela con Chávez y ahora con Maduro, es justamente eliminar los medios de comunicación para que solo haya una línea, que es la que dicta qué es lo que debe hacerse a través de los medios de comunicación, y el medio de comunicación que no se aferra a lo que dice el gobierno lo cierran, como pasó con la prensa en Nicaragua, por poner el ejemplo más cercano. O sea, para usted definitivamente la creación de esta Dirección General de Información y Prensa es una dirección para censurar a los medios de comunicación. Con toda seguridad, y no solamente a los medios de comunicación, también a las redes sociales, que son hoy lo que nos ha permitido abrir la cabeza y darnos cuenta de muchas cosas que antes no nos dábamos cuenta. ¿Para usted este es el primer paso de otros que vienen en este sentido? Por eso me pregunto si es el comienzo de eso, porque cuando empieza a crecer una cosa de ese tipo, es mejor detenerla desde el principio. ¿Y cómo? Yo esperaría que el Congreso de la República, que es el otro poder del Estado, o la Corte Suprema de Justicia, que es el otro poder del Estado, se pronunciaran al respecto, porque yo me pronuncio estando dentro del Poder Ejecutivo sobre una cosa que me parece que no debe hacerse por la experiencia que tengo de otros países. Entonces, esperaría que el Congreso tomara alguna determinación, pero antes que eso, le preguntaría, como medio de comunicación, a los ministros si fueron consultados y si entienden cuál es la repercusión que eso tuvo en otras naciones para haberlo firmado, porque eso lo tienen que haber firmado. No creo que hayan firmado a ciegas en alguna madrugada ese acuerdo que se publicó en el diario oficial La Gaceta y que por lo tanto es ley. Ingeniero Salvador, tenemos en línea a Ricardo Salgado, quien ha contestado directamente a su mensaje, que usted hacía realmente una consulta a todos los ministros del Consejo de Ministros, valga la redundancia. Ministro Salgado, usted manifiesta que nadie se ha acercado a usted para que se le explique el espíritu y alcance del PCM. En efecto, yo no he sido entrevistado por nadie y debo aclarar que el PCM en cuestión fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros, en ninguna madrugona. Todos los ministros tuvimos la opción de leer el contenido de ese PCM, y el PCM lo que hace simplemente es regular la forma en que el gobierno maneja sus comunicaciones, no y en ningún momento de hacer contralorías, ni menos aún persecuciones de ningún medio de comunicación. Entonces, sorprende que se le esté dando una interpretación fantasiosa, porque realmente tengo la impresión, y esa ha de ser la misma impresión de todos los secretarios de Estado, de los 24 que aprobamos y firmamos este documento,
de que el espíritu y que además la letra, la forma, el contenido en que está escrito está sumamente claro y no deja lugar a ninguna duda. A ver, pero ¿por qué no fue socializado? Hablábamos con el ingeniero Salvador Nasralla. Ingeniero, usted hablaba sobre los conocimientos que usted ha tenido de otros países que han iniciado con este tipo de controles en medios de comunicación. Sí, bueno, en primer lugar debemos aclarar que no son controles a medios de comunicación. Bueno, Los monitoreos son monitoreos para autoinformar al gobierno sobre lo que se está diciendo en la temática cotidiana. En este momento hay empresas que venden el servicio de monitoreo. Eso le iba a decir, sí. Y nosotros lo que plantea la ley es que el gobierno haga también su monitoreo y su análisis propio de lo que están diciendo los medios. O sea, no se está interviniendo ni se está persiguiendo en eso. La otra cuestión es, ¿cómo se llama? Que ahí se regula de una vez, se legaliza la contratación de pauta y se hace autorización de estudios de mercado, de monitoreo, porque, como usted sabe, esto también lo hacen las agencias de publicidad. Para vender sus servicios llevan rating. Si dicen, mire, le ofrezco un espacio en mi programa y por lo tanto le conviene a ustedes. Entonces el gobierno lo que va a hacer es decir, bueno, a mí lo que me conviene es contratar en X programa porque tiene un rating tal. Es decir, en ningún momento se está ahí usurpando ni coartando libertad de ninguna empresa y de ningún periodista. ¿Designado? O sea que para eso se ocupaba publicar en la Gaceta, para pedirle a las empresas de monitoreo que informen de qué se está hablando, se ocupa publicar eso en la Gaceta. Eso es lo que a mí me extraña. No, usted me entendió mal. Estoy diciendo que el gobierno, dentro de esa dirección, hará su monitoreo para saber qué contratar, para tomar la decisión de qué contratar. Por eso se hizo un PCM. Y el Poder Ejecutivo, y esto también ingeniero designado, el problema es que un PCM se ocupa porque se crea una dirección dentro de una secretaría para hacer ese trabajo. Elaborar estrategia de comunicación. Estrategia de comunicación la tienen todas las empresas del país, todas las empresas grandes, y lo saben los medios de comunicación, las estrategias son normales. Que el gobierno tenga una estrategia de su comunicación es una cuestión rutinaria, lo hace todo el mundo en toda parte del mundo. ¿Designado? No, solamente enciendo la alarma y espero que lo que dice el ministro Salgado sea solamente eso que él dice. En todo caso, hay mucha gente que está preocupada y yo lo viví en otras partes. Hace mucho tiempo lo viví en el gobierno socialista de Salvador Allende y ahorita se está viviendo en otros lados. Pero, en fin, es la palabra de un ministro y por lo tanto, si hay unanimidad de los ministros, habría que preguntarle a todos, porque yo creo que si se desmenuza, no lo tengo en este momento abierto aquí, pero me parece que si se desmenuza el contenido, hay algunas frases que tienden a confundir, como en otras cosas que se han publicado, que causan temor en las personas. Ministro Salgado, le consulto, ¿no habría sido más conveniente socializar este PCM por lo delicado del asunto y por las interpretaciones que se le pueden dar? Es que las interpretaciones a mí me parece que son malintencionadas, porque eso es un asunto interno de operación del gobierno. O sea, es una decisión que el gobierno dice, ok, ¿cómo manejo mis comunicaciones? Entonces decide, bueno, ahora voy a manejar mis comunicaciones, la forma en que yo le digo a la sociedad, en que yo contrato a los medios de comunicación, etcétera. Entonces, organizo un ente para que haga eso. O sea, eso sucede de muchas maneras, se toman decisiones así en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, en realidad aquí eso se aprobó el 19 de septiembre y salió en la Gaceta el 19 de septiembre. Hasta la fecha, yo soy el secretario de Planificación Estratégica que está a cargo de esa dirección. Y esta es la primera vez
que a mí me contactan para preguntarme sobre el espíritu de eso. A mí me tiene horrorizado realmente ver todo lo que han hecho. Hay gente demandando que lo deroguen. Yo me pregunto si lo han leído, porque hay algo en lo que insiste el señor designado y en lo que estoy de acuerdo. Tenemos déficit de lectura, nosotros no entendemos lo que leemos. Entonces, yo los invito, las oficinas de nuestra secretaría están plenamente abiertas y podemos examinar artículo por artículo, podemos examinar renglón por renglón, y yo le garantizo que saldrán con una explicación satisfactoria. Para eso se ocupa el balance de la noticia. Y yo creo que, ¿cómo se llama? Que podemos tener una buena relación. Esto, seguramente, esa dirección va a mejorar el flujo de información para todos los medios de comunicación y para la transmisión de mensajes a todo el pueblo hondureño. Designado. Solamente que lo revisen. Aquí si quieren lo podemos, bueno, no sé si en el espacio ahorita sería lo que corresponda, pero por lo que acaba de decir el ministro Salgado, da la impresión que como que el que hable mal del gobierno, entonces la pauta no se la van a dar al medio porque dice cosas que al gobierno no le gustan. Así empezó en Chile, así empezó en Cuba y en Nicaragua, y terminaron cerrando esos medios de comunicación. Pero de todas maneras, no es un problema mío el de los medios de comunicación, sino que es un problema del inversionista, porque cuando el inversionista mira que no hay libertad de expresión o que empiezan con ciertas cosas, entonces habría que realizar de manera permanente un monitoreo y diagnóstico de todos los medios de comunicación convencionales y alternativos, o sea, redes sociales. Dice incluso, así como redes sociales que operan en el país, para ello podrá realizar o contratar mediciones, encuestas, estudios de opinión u otros medios técnicos necesarios. Y después dice producir, elaborar o contratar la producción de todos los insumos, contenidos publicitarios y materiales de comunicación y prensa para ser usados en la estrategia de comunicación, suscribir contratos con la contratación de pautas publicitarias con agencias publicitarias, medios de comunicación convencionales o alternativos, sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, todo bajo las normas de la estrategia de comunicación del gobierno. Todos los órganos, unidades, oficinas de comunicación o relaciones públicas del Poder Ejecutivo, sus actividades serán coordinadas por la Dirección General de Información y Prensa en base al Plan de Acción Estratégico de Comunicación del Gobierno de la República, y elaborar un programa, no lo tengo aquí completo, pero esa es una parte de lo que dice. Esto lo que tienen que hacer es estudiarlo detenidamente las personas que estén interesadas, pero bueno, le ofrecemos el beneficio de la duda a los ministros, y si acaso están exagerando las personas que están teniendo un poco de temor con respecto a este primer paso que se da para coartar la libertad de expresión, pues puede ser que nosotros estemos equivocados, en cuyo caso, si estamos equivocados, pues el tiempo nos dirá si efectivamente estábamos equivocados o no. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, ingeniero Salvador Nasralla, designado presidencial, y el secretario también de Estrategia y Planificación, Ricardo Salgado. Muchas gracias por atender nuestras llamadas telefónicas. Muchas gracias a ustedes por llamarme. Yo les rogaría que platiquen más con nosotros antes de decir que estamos violando la libertad de expresión, porque eso no es cierto. Muchas gracias. Gracias, secretario Salgado. Pues bien, ya escuchábamos sobre este polémico PCM. Nos vamos a la pausa comercial y regresamos.